El átomo. El átomo en la antigüedad. Los filósofos griegos discutieron mucho acerca de la naturaleza de la materia y concluyeron que el mundo era más simple de lo que parecía. Algunas de sus ideas de mayor relevancia fueron: en el siglo V a.C., Leucipo sostenía que había un solo tipo de materia y pensaba que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, obtendríamos un trozo que no se podría cortar más. Demócrito llamó a estos trozos átomos, sin división. La filosofía atomista de Leucipo y Demócrito podía resumirse en: los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos e invisibles. Los átomos se diferencian en su forma y tamaño. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Empédocles. En el siglo IV a.C., Empédocles postuló que la materia estaba formada por 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Aristóteles. Aristóteles, posteriormente, postula que la materia estaba formada por esos 4 elementos, pero niega la idea de átomo, hecho que se mantuvo hasta 200 años después en el pensamiento de la humanidad. La teoría atómica de Dalton. En 1808, John Dalton publicó su teoría atómica, que retomaba las antiguas ideas de Leucipo y de Demócrito. Según la teoría de Dalton, los elementos están formados por partículas diminutas, indivisibles e inalterables llamadas átomos. Dalton estableció un sistema para designar a cada átomo de forma que se pudieran distinguir entre los distintos elementos. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí en masa, tamaño y en el resto de las propiedades físicas o químicas. Por el contrario, los átomos de elementos diferentes tienen distinta masa y propiedades. Los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos según una relación numérica sencilla y constante. De la teoría atómica de Dalton se pueden obtener las siguientes definiciones. Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. Un elemento es una sustancia pura que está formada por átomos iguales. Un compuesto es una sustancia que está formada por átomos distintos combinados en una relación numérica sencilla y constante. El átomo es divisible. Una vez aceptada la teoría atómica de la materia, los fenómenos de electrización y electrólisis pusieron de manifiesto, por un lado, la naturaleza eléctrica de la materia y, por otro, que el átomo era divisible, es decir, que estaba formado por otras partículas fundamentales más pequeñas. Los fenómenos eléctricos son una manifestación de su carga eléctrica. La unidad de carga eléctrica en el SI es el coulombio, C. Hay 2 tipos de cargas eléctricas, positiva y negativa. 2 cuerpos que hayan adquirido una carga del mismo tipo se repelen, mientras que si poseen carga de distinto tipo se atraen. La materia es eléctricamente neutra, es decir, tiene la misma cantidad de cada tipo de carga. Cuando adquiere carga, tanto positiva como negativa, es porque tiene más cantidad de un tipo que de otro. A finales del siglo XIX y principios del XX, una serie de experimentos permitieron identificar las partículas responsables de la carga negativa, el electrón, y de la carga positiva, el protón. Estos experimentos proporcionaron los datos siguientes sobre la estructura de la materia. El átomo contiene partículas materiales subatómicas. Los electrones tienen carga eléctrica negativa y masa. Cada electrón posee una carga eléctrica elemental. Los protones tienen carga eléctrica positiva y mayor masa. Como el átomo es eléctricamente neutro, hay que suponer que el número de cargas eléctricas negativas, electrones, es igual al número de cargas positivas, protones. Modelos atómicos. En ciencia, un modelo intenta explicar una teoría mediante una comparación. Un modelo será tanto más perfecto cuanto más claramente explique los hechos experimentales. El modelo es válido mientras explica lo que ocurre en los experimentos. En el momento en que falla, hay que modificarlo. Modelo atómico de Thomson.
Por ser tan pequeña la masa de los electrones, el físico inglés J.J. Thomson supuso, en 1904, que la mayor parte de la masa del átomo correspondía a la carga positiva, que, por tanto, debía ocupar la mayor parte del volumen atómico. Thomson imaginó el átomo como una especie de esfera positiva continua en la que se encuentran incrustados los electrones, como las pasas en un pudín. Este modelo permitía explicar varios fenómenos experimentales como la electrización y la formación de iones. La electrización es el exceso o la deficiencia de electrones que tiene un cuerpo y es la responsable de su carga eléctrica negativa o positiva. La formación de iones. Un ion es un átomo que ha ganado o ha perdido electrones. Si gana electrones tiene carga neta negativa y se llama anión, y si pierde electrones tiene carga neta positiva y se llama catión. Modelo atómico de Rutherford. El modelo de Thomson tuvo una gran aceptación hasta que, en 1911, el químico y físico inglés Ernest de Rutherford y sus colaboradores llevaron a cabo el experimento de Rutherford. En esta puedes ver cómo este experimento ofrecía unos resultados que no podían explicarse con el modelo de átomo que había propuesto Thomson y, por tanto, había que cambiar el modelo. En el experimento se bombardeaba una fina lámina de oro con partículas alfa, positivas, procedentes de un material radiactivo y se observaba que la mayor parte de las partículas alfa atravesaban la lámina sin cambiar de dirección, como era de esperar. Algunas partículas alfa se desviaron considerablemente. Unas pocas partículas alfa rebotaron hacia la fuente de emisión. El modelo atómico de Rutherford o modelo nuclear establece que el átomo tiene un núcleo central en el que están concentradas la carga positiva y casi toda la masa. La carga positiva de los protones del núcleo se encuentra compensada por la carga negativa de los electrones, que están fuera del núcleo. El núcleo contiene, por tanto, protones en un número igual al de electrones del átomo. Los electrones giran a mucha velocidad alrededor del núcleo y están separados de este por una gran distancia. Los neutrones. La masa de protones y electrones no coincidía con la masa total del átomo. Por tanto, Rutherford supuso que tenía que haber otro tipo de partículas subatómicas en el núcleo de los átomos. Estas partículas fueron descubiertas en 1933 por J. Chadwick. Al no tener carga eléctrica recibieron el nombre de neutrones. Los neutrones son partículas sin carga y de masa algo mayor que la masa de un protón. Estructura del átomo. Según esto, el átomo quedó constituido así. Una zona central, o núcleo donde se encuentra la carga total positiva, la de los protones, y la mayor parte de la masa del átomo, aportada por los protones y los neutrones. Una zona externa, o corteza donde se hallan los electrones, que giran alrededor del núcleo. Hay los mismos electrones en la corteza que protones en el núcleo, por lo que el conjunto del átomo es eléctricamente neutro. Identificación de los átomos. Los átomos se identifican por el número de protones que contiene su núcleo, ya que este es fijo para los átomos de un mismo elemento. Por ejemplo, todos los átomos de hidrógeno tienen un protón en su núcleo, todos los átomos de oxígeno tienen 8 protones en su núcleo, todos los átomos de hierro tienen 26 protones en su núcleo, y esto permite clasificarlos en la tabla periódica por orden creciente de este número de protones. Número atómico. Es el número de protones de un átomo. Se representa con la letra Z y se escribe como subíndice a la izquierda del símbolo del elemento, ZX. Ejemplos: un H, 8O, 26Fe. Número másico. Es la suma del número de protones y del número de neutrones de un átomo. Se representa con la letra A y se escribe como superíndice a la izquierda del símbolo del elemento, AX. Ejemplos: un H, 8O, 26Fe. Isótopos. A comienzos del siglo XX se descubrió que no todos los átomos de un mismo elemento tenían la misma masa. Es decir, el número de neutrones puede variar para átomos del mismo elemento,
Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen igual número atómico, pero distintos números másicos. Es decir, tienen el mismo número de protones pero distinto número de neutrones. Ejemplo. El elemento hidrógeno, cuyo número atómico es 1, es decir, que posee un protón en el núcleo, tiene 3 isótopos en cuyos núcleos existen 0, 1 y 2 neutrones, respectivamente. Masa atómica relativa. La masa atómica relativa de un elemento es la que corresponde a uno de sus átomos y equivale prácticamente a la suma de las masas de sus protones y neutrones, ya que la de los electrones es tan pequeña que puede despreciarse. Así, la mayor parte de la masa del átomo se encuentra en el núcleo. Como la unidad de masa en el SI, el kilogramo, es demasiado grande, se ha buscado una unidad del tamaño de los átomos de la siguiente forma. Se ha escogido el átomo de carbono, 12C, como átomo de referencia. Se le ha asignado una masa de 12 unidades de masa atómica, ya que tiene 6 protones y 6 neutrones. La unidad de masa atómica, es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono, 12. La masa de un átomo medida por comparación con la masa del carbono, 12 se llama masa atómica. Se encuentra recogida en la tabla periódica su valor para cada elemento. En esta puedes ver las masas atómicas, en de todos los elementos de la tabla periódica. Isótopos y masa atómica. Como hemos visto, no todos los átomos de un mismo elemento son exactamente iguales. La mayoría de los elementos tienen diferentes isótopos y esto hay que tenerlo en cuenta para calcular la masa atómica. La masa atómica de un elemento es la media ponderada de sus isótopos, por eso, la masa atómica de un elemento no es un número entero. Ejemplo. El cloro tiene 2 isótopos, 3517 Cl y 3717 Cl, que se presentan en la naturaleza con una abundancia del 75,5% y del 24,5%, respectivamente. La masa atómica del cloro será la media ponderada. 35-75,5 sobre 100 más 37-24,5 sobre 100 igual 35,5 Nuevos hechos, nuevos modelos. El modelo atómico de Rutherford era incapaz de explicar ciertos hechos negativos. La carga del electrón en movimiento iría perdiendo energía hasta caer contra el núcleo y esto haría que los átomos fuesen inestables. Al hacer pasar radiación visible por un prisma, la luz se descompone en los colores del arco iris, esto se conoce como espectro continuo de la luz visible. Pues bien, la luz que emiten los átomos de los elementos dan lugar a espectros discontinuos. El modelo atómico de Bohr. Para solucionar los problemas planteados, el físico danés Niels Bohr formuló, en 1913, una hipótesis sobre la estructura atómica. Sus postulados eran: el electrón solo se mueve en unas órbitas circulares permitidas estables, en las que no emite energía. El electrón tiene en cada órbita una determinada energía, que es tanto mayor cuanto más alejada esté la órbita del núcleo. La emisión de energía se produce cuando un electrón salta desde un estado inicial de mayor energía hasta otro de menor energía. La distribución de electrones. Con el modelo atómico de Bohr solo se podía explicar el espectro del átomo de hidrógeno. Hacia 1920 se introdujeron modificaciones y se desarrollaron nuevos modelos atómicos. De acuerdo con este nuevo modelo, alrededor del núcleo hay capas o niveles de energía. En la primera capa se sitúan, como máximo, 2 electrones. En la segunda capa se sitúan, como máximo, 8 electrones. En la tercera capa se sitúan, como máximo, 18 electrones. A los electrones que están situados en la última capa se les denomina electrones de valencia y, al nivel que ocupan, capa de valencia. Estos electrones son los responsables de las propiedades químicas de las sustancias.